Entonces, debe quedar muy claro que para efectos de las utilidades no hay una modificación hoy en discusión. El porcentaje de reparto, hasta ahorita la ley dice es el 10% y la Comisión Nacional de la PTU seguirá estableciendo que el reparto sea el 10%. Y tampoco hay un cambio en puerta respecto a la determinación de la base. Eso no se modificaría, pero al modificar la figura del outsourcing impactaría el reparto de las utilidades y estaríamos hablando de que al trabajador ya le tocaría una cantidad mayor. Aunque hoy las tesis señalen que sí le debiera tocar al trabajador esa cantidad mayor. Entonces, ese viene siendo un tema aquí en cuanto a las utilidades. Ahora, lo que sí ya se publicó y se los voy a mostrar en el diario oficial, que es parte de la reforma laboral, es en cuanto a el comprobante de pago. El comprobante de pago del salario, la ley no había hecho una referencia a el CFDI que se expide para efectos de impuestos sobre la renta. Aquí ustedes pueden ver en pantalla, yo estoy yendo al diario oficial de la Federación del día de ayer, que fue cuando se publica la reforma laboral, y abriendo el decreto que modifica, nos vamos dentro ya, este es un resumen de los que se modifican, luego vienen los que se derogan y los que se adicionan. Entonces, si nosotros ya vamos al texto de las reformas, nos vamos al artículo 101, ahí está, el 101 que se refiere, aquí tienen ustedes 101, ¿no? Que se refiere a que el salario debe ser pagado en efectivo. Dice, el salario debe ser pagado en efectivo precisamente en moneda de curso legal. Y luego en la reforma del 2012 se estableció que el salario podía ser pagado a través de depósitos en cuenta bancaria. Ahora, se añade en la reforma que se publicó el día de ayer, dice, esos dos parrafitos que aparecen ahí, que son los que se añaden. En todos los casos, el trabajador deberá tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago. Los recibos de pago deberán entregarse al trabajador en forma impresa o por cualquier otro medio, sin perjuicio de que el patrón lo debe entregar en documento impreso cuando el trabajador así lo requiera. Ok, esa es una reforma, no estaba en la ley, es una reforma. Ahora dice, los recibos impresos deberán contener firma autógrafa del trabajador para su validez. ¿Sí? Está clara la falta de técnica en cuanto a la redacción, porque diríamos que se presta a distintas interpretaciones, ¿no? Pero dice, los recibos impresos deberán estar firmados por parte del trabajador para que sean válidos. Ahora, la parte interesante es lo que sigue. Los recibos de pago contenidos en los CFDI, pueden sustituir a los recibos impresos. El contenido de un CFDI hará prueba si se verifica en el portal de internet del SAT. En caso de ser validado, se estará lo dispuesto en la fracción primera del artículo 836, letra D. Como pueden ustedes observar, ya la Ley Federal del Trabajo en el artículo 101 hace una referencia al CFDI que se está expidiendo por efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Hacía falta esa delimitación, aunque así como aparece hoy es objeto de crítica porque no está muy clara la disposición en la ley. Primero me dice, los recibos impresos deben de estar firmados de manera autógrafa. Muy bien. Y luego dice, los CFDI pueden sustituir los recibos impresos, pero todavía no especifica si se trata de una sustitución impresa o del documento del archivo electrónico. ¿Sí? No lo especifica la ley. Aquí se puede interpretar como que los recibos de pago pueden sustituir al recibo impreso que hace años la empresa imprimía, pero se puede interpretar como que tiene también que ser impreso. ¿Sí? El CFDI, acuérdense ustedes que existe una versión
PDF y en una versión XML, y aquí tampoco señala a cuál de las dos se refiere. Sin embargo, dice, el contenido de un CFDI, de un CFDI hará prueba si se verifica en el portal de internet del SAT. Ese es el problema en la redacción, porque aquí dice, ok, yo presento en la Junta de Conciliación, que ya tampoco serán juntas de conciliación, presento un CFDI por el pago de PTU. Yo le pago la PTU, lo timbro. Y si el trabajador me demanda, entonces yo presento el CFDI. El artículo 836, letra D, se refiere, en la parte de la Ley Federal del Trabajo, se refiere a los medios de prueba que son derivados de las tecnologías de la información. A eso se refiere el 836, letra D. Entonces, vamos a checar aquí que dice el 836, letra D, nada más para que quede claro que en un momento dado, aún y cuando hace una referencia al 836, letra D, pudiera ser de todas formas carente de validez, aunque la ley lo refiera, por la cuestión que les voy a platicar ahorita. Fíjense, el 836 dice, los elementos aportados por los avances de la ciencia, se refiere a las distintas tecnologías de la información en donde viene el CFDI. En el caso de que las partes ofrezcan como prueba las señaladas en la fracción 8 del 776, que habla de los documentos digitales, el oferente, el patrón, deberá proporcionar a la Junta los instrumentos, aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el contenido de los registros y reproducirse los sonidos e imágenes. Y luego nos va aquí para el desahogo o valoración y nos vamos al 836, letra D. En el desahogo de la prueba de medios electrónicos se observarán las normas siguientes. La Junta designará él o los peritos que se requieran a fin de determinar si la información contenida en el documento digital se encuentra íntegra e inalterada tal y como fue generada desde el primer momento, ubicándola en tiempo y espacio entre el emisor y destinatario. Y luego dice, la Junta podrá comisionar al actuario para que asociado de él o los peritos designados dé fe del lugar, fecha y hora en que se ponga a disposición de estos el medio en el cual se contenga el documento digital. Pero en ambos casos me está hablando del documento digital. A ver, yo presento en la Junta de Conciliación o en los tribunales laborales, yo presento un CFDI como medio de prueba de la PTU. El trabajador llega a demandarme y me dice no me pagó la PTU. Y yo digo, mentiroso, sí te pagué la PTU, aquí está el CFDI. Y entonces, como ya la reforma laboral establece que el CFDI en el artículo, en la reforma 101, los CFDI pueden sustituir los recibos impresos. El contenido de un CFDI hará prueba si se verifica en el portal del SAT. En caso de ser validados, estará dispuesto en la fracción primera del 836, letra D. A ver, yo presento un CFDI que tiene un folio fiscal. Entonces, el perito designado o asignado se mete al portal del SAT y verifica que ese folio sí existe. Y entonces dice, pues sí es cierto, el folio sí existe. Por lo tanto, es válido el CFDI y, consecuentemente, tu patrón ya te pagó. Ese es el problema en esta situación de la comprobación del pago de las prestaciones a mi empleado a través del CFDI, porque la existencia de un CFDI no implica forzosamente que yo ya le pagué a mi empleado esa prestación. Tan es así que déjenme comentarles y ustedes no me dejarán mentir. Muchas empresas desde ahorita, en mayo, generan el cuadro de reparto, determinan cuánto le toca a cada empleado y de una vez timbran, aunque se trate de ex trabajadores que no sé cuándo van a venir por su PTU, es más, ni siquiera sé si van a venir, aunque se trate de ex trabajadores, empresas generan la solicitud del cheque y timbran el comprobante, timbran el CFDI. ¿Qué es lo que está sucediendo en esos casos? Que yo no he pagado, pero ya existe un CFDI.
Entonces vean lo que dice el 101. Tú presentas el CFDI ante la autoridad y ese sustituye al impreso y el impreso debe ir firmado. Por lo tanto, si este sustituye al impreso no hay problema, ya le pagaste a tu trabajador. Ese es un error por parte de la redacción en el artículo 101 respecto a este cambio, a esta modificación publicada el día de ayer. A partir de hoy, esta modificación ya tiene valor, porque la disposición se publicó ayer y dice que estará vigente a partir del día siguiente a su publicación. Entonces, a partir de hoy, yo ya puedo demostrar que le pagué su nómina de a partir de hoy, su PTU, etcétera, simplemente con presentar el CFDI. Y eso me parece que es, de alguna manera, un soporte no del todo cierto, porque de acuerdo a la regla miscelánea 2751, el patrón puede timbrar el comprobante, puede expedir el CFDI antes del pago, y la regla miscelánea no nos dice qué tanto antes. Fíjense, vamos a revisar la regla miscelánea. En este caso, hablaríamos ya de la del 2019 que fue publicada en el Diario Oficial el 22 de abril. Aquí, en este caso, la regla miscelánea 2751 establece los plazos para el timbrado. Y fíjense, dice, los patrones podrán timbrar los pagos que cubran a sus trabajadores antes del pago. Yo puedo expedir mi CFDI por pago de PTU desde ahorita, ¿sí? Ahí está. ¿Qué tanto antes lo puedes hacer? Pues antes, no dice qué tanto antes, puede ser una hora antes, un minuto antes, un segundo antes de pagar, un día antes, una semana, una quincena, un mes, un año antes. La disposición no dice qué tanto antes. Entonces, el que exista un CFDI no quiere decir forzosamente que ya realicé el pago. Entonces, es un tanto peligroso el que en la ley ya se disponga, en la Ley Federal del Trabajo, que el CFDI hace las veces de un comprobante sustituyendo al recibo impreso, ¿sí? Ahí está, dice, los CFDI pueden sustituir a los recibos impresos. No establece si también los CFDI deben ser impresos. Y luego dice, el contenido de un CFDI hará pruebas y se verifica en el portal del SAT. Entonces, oye, ¿existe el CFDI? Sí, entonces ya le pagó. Y eso no es del todo cierto. Por eso es importante aquí que nosotros cuidemos esta parte, porque sí va a ser sujeto. Si es que no se llega a hacer una precisión, sí sería sujeto aquí de alguna controversia de carácter laboral, y seguramente la autoridad estará, la corte, los distintos juzgados estarán emitiendo sus tesis en relación a este artículo 101. Muy bien, habiendo hecho esas dos precisiones, pues vamos a revisar aquí la información en relación con la PTU. Decíamos hace un rato, esto se origina desde la Constitución. En el artículo 123, apartado A, fracción 9. Ahí se establece que los patrones o los trabajadores, dice, fíjense, más que una obligación del patrón, es un derecho del trabajador. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas. Entonces, eres trabajador, pues tienes derecho a la PTU. Aquí debe de quedar muy clarito, más que una obligación de la empresa, es un derecho del trabajador por el solo hecho de ser un trabajador. Aquí también es importante precisar que la reforma laboral tiene ya una incidencia, un impacto en cuanto a los llamados antes empleados domésticos y que ya hoy se llaman trabajadores del hogar. Ahí se establece que los trabajadores del hogar no tienen derecho a la participación en las utilidades, como si las hubiera. Aquí el legislador se queda corto en cuanto a ese tipo de trabajadores, porque la ley define
una empresa como la unidad económica de producción de bienes y servicios, y el hogar no es una empresa porque no produce bienes ni servicios. Ahorita vamos a revisar la definición en el artículo 17, pero ahí se establece, para efectos de las normas de trabajo, empresa es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Entonces, el hogar no lo es. Y los trabajadores del hogar, como le llama ya el título sexto en los trabajos especiales, pues realmente no está laborando en una empresa, porque el hogar no es una empresa. Sin embargo, se precisa dentro del artículo del 127 los cambios, y se dice que los trabajadores del hogar no tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas, que en este caso diríamos en las utilidades del hogar, como si el hogar tuviera una disposición en la ley de renta para determinar los ingresos y la base fiscal y el pago del ISR. Entonces, una cuestión ahí un tanto delicada respecto a estos trabajadores, pero en términos generales nos dice los trabajadores tienen derecho a una participación en las utilidades de las empresas, dice regulada de conformidad con las siguientes normas. Primero, una comisión nacional, que hoy se llama Comisión Nacional de la PTU. No es la comisión mixta interna en la empresa, este es otro tipo de comisión. Una comisión nacional integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del gobierno, integrada de manera tripartita. Una parte representa al empleado, otra parte representa al patrón y otra parte representa al Estado, en teoría equilibrada. Una comisión nacional integrada con representantes de los trabajadores, los patronos y el gobierno fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores. Desde hace años ese porcentaje ha sido el 10%. En teoría, la Ley Federal del Trabajo establece la posibilidad de que este porcentaje, conforme a las condiciones macroeconómicas, sea modificado por esta Comisión Nacional de Utilidades. Sin embargo, hace años que este porcentaje se ha estancado en el 10%, ni para arriba ni para abajo. Entonces, este es uno de los temas que tienen hoy en discusión los legisladores, porque se busca precisar, determinar un estudio macroeconómico que señale si es factible incrementar el porcentaje de participación o disminuirlo. ¿Sí? Pero bueno, ya hace años que el porcentaje ha estado estancado en el 10%. Entonces dice, una comisión nacional fijará el porcentaje. Esta comisión nacional practicará, ese es el detalle, pues, que año con año debiera hacerlo, pero pues el porcentaje se ha estancado. Practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales. Con base en estas variables macroeconómicas, dice la Constitución, esta Comisión Nacional de Utilidades realizará las investigaciones y fijará los porcentajes. La misma comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen. ¿Sí? De acuerdo a las condiciones macroeconómicas, ya se puede dar un poquito más o se tiene que dar un poquito menos para no afectar la economía de las empresas. Entonces, esta comisión en teoría debiera de estar en constante modificación, en constante planteamiento para efectos del porcentaje de reparto. Y luego dice, la ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado, no dice ilimitado, está separado, ¿no? La Y y luego limitado. Y durante un número, diríamos, durante un número limitado y determinado de años. La ley dice que es nada más un año. Las empresas de nueva creación estarán exentas del reparto nada más durante el primer año. Entonces dice, la ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las nuevas empresas durante un número limitado y determinado de años a los trabajos de exploración
¿Sí? Los trabajos de exploración, la ley dice, son 2 años de exención para los patrones a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares. Entonces, dice la Constitución, en la ley te estableceremos qué empresas no pagarían, durante cuánto tiempo, ya sea empresas por ser nuevas o por ser de exploración. Y luego dice, para determinar el monto de las utilidades de cada empresa, se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Como pueden ustedes apreciar, aquí tanto la Constitución como la ley, ahorita lo vamos a ver, nos remiten a la ley del impuesto sobre la renta para determinar la base. ¿Sí? Aquí nos dice, una comisión nacional te fijará el porcentaje. Ya todos sabemos, en la ley dice el 10%. ¿Sobre qué base? La ley de impuestos sobre la renta, para sacar la base, tomarás la ley de impuestos sobre la renta para efectos de la determinación de esa base y a esa base le aplicarás el porcentaje. Entonces dice, los trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzgue convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley y que es realmente el reglamento de los artículos 121 y 122. Para determinar la base, vete a la ley de impuestos sobre la renta. En la ley de impuestos sobre la renta te dirán cómo sacas la base. Esa renta gravable será la base para efectos de las utilidades. Y si el trabajador no está de acuerdo, pues la autoridad competente para revisar la base, pues es el SAT, no la Secretaría del Trabajo, ni el IMSS, ni el Infonavit. Si el patrón le dice al trabajador, tuvimos 100,000 pesos de base, ¿sí? Tuvimos un resultado fiscal de 100,000 pesos y se determinó ese resultado con base en la ley de renta. 100,000 pesos de utilidades de resultado fiscal, por el 10% son 10,000. Toca repartir 10,000 pesos de PTU. Entre los 300 empleados, imagínense cuánto le toca a cada trabajador. Entonces el trabajador puede decir, oye patrón, yo no estoy de acuerdo, porque el año pasado vi que vendimos mucho, porque te compraste una camioneta, porque vi que ya le estamos surtiendo a determinado cliente, etc. Entonces el trabajador puede sospechar que el patrón ha calculado mal esa base. A lo mejor para no pagar ISR, a lo mejor para no pagar alguna otra contribución. Y entonces el trabajador puede ir a la Secretaría de Hacienda y ahí plantear su denuncia, su demanda. Oye, SAT, nosotros solicitamos que de la empresa X revises la determinación de la base para efectos de las utilidades. Porque fíjate que el patrón, hubo una ocasión, tuvimos un caso hace años en el sureste del país, donde el patrón, pues, compró unas camionetotas a su esposa, a su hija, a su hijo, él también, cada quien traía su camionetota. Esas camionetas que más o menos hablamos de 800, 900 mil pesos el costo. Por 4, o sea, estamos hablando de una cantidad fuerte. Y operaba en su momento la deducción inmediata. Entonces, imagínense la cantidad que aplicó la empresa como una deducción para efectos de impuestos sobre la renta. ¿Qué fue lo que originó? Pues que casi tuviera pérdidas. Al final sí generó una base, un resultado fiscal y a los trabajadores les repartió utilidades, pero los trabajadores no estuvieron de acuerdo. ¿Sabes qué, patrón? ¿Por qué me estás dando 17 pesos de utilidades? ¿Por qué me estás dando 22 pesos de utilidades si el año pasado vendimos mucho? Es más, te vimos a ti, a tu esposa y tus hijos que traía cada quien una super camioneta. Entonces fueron al SAT, no necesitaron ir al SAT, a través de un tuit tuvieron contacto con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo los remitió con el mecanismo que establece la ley, presentaron la demanda y llega el SAT, revisa y dice efectivamente esta camioneta no son gastos estrictamente indispensables para la empresa y entonces te rechazo esa deducción. Y al rechazarte la deducción, dice la autoridad, pues te voy a modificar la base. Se incrementó la base en aproximadamente 2,5 millones de pesos.
Y entonces fíjense lo que implicó esto para el trabajador, porque 2,5 millones por el 10%, pues hablamos de 250,000 pesos que finalmente se tuvieron que repartir a los trabajadores y ya se les incrementó la cantidad que le tocaba a cada quien. Entonces, debido a esto, pues dice la ley, para determinar el monto de las utilidades, cada empresa tomará como base la renta gravable de conformidad a la ley de renta. El trabajador, los trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley. La ley en el artículo 121 hace referencia a un reglamento y ahí nos dice cómo el trabajador le hace para formular estas denuncias, para formular estas exigencias. Y sigue diciendo, el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Se entiende que el patrón ya tiene los mecanismos de dirección, de subdirección, de gerencia, y el trabajador no puede decir, mira patrón, yo estoy viendo que esta decisión no es buena y por lo tanto nos va a llevar a una menor utilidad. Entonces, como impacta en mi PTU, pues yo te pido que administres de esta manera, que lo hagas de esta otra situación. Entonces dice la ley, no, tú nomás tienes derecho a participar en las utilidades, no tienes derecho a intervenir en la dirección o administración de las empresas. Para eso existe el órgano correspondiente, la categoría, el puesto o el trabajador que tiene esa encomienda. Entonces, estos son, en términos generales, las disposiciones del artículo 123, apartado A, fracción 9 de la Constitución. Entonces hablamos prácticamente de 6 incisos en donde se establecen algunas cuestiones relacionadas con la PTU y hasta ahí llega lo que dispone la Constitución. Para ahondar sobre el tema tenemos que recurrir a la Ley Federal del Trabajo.